Gracias por seguir con nosotros en Revista 110. Doctor Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la Revista 110. Carlos, tú pasabas una nota relativa a Venezuela, y yo no sé, cabrá preguntarse, ¿para qué obtener y mantenerse en el poder si usted no va a hacer el más mínimo esfuerzo por tratar de resolver la situación por la que atraviesa su país? Esto, por ejemplo, para Maduro y el chavismo, pero igual, ¿para qué quiere la oposición el poder? Parecería que Venezuela, esa población se encuentra ahora entre dos fuerzas que no tienen la más remota idea de qué hacer con los problemas que se le ha presentado. Uno, tratando de mantenerse en el poder, solo por estar en el poder, porque no da señales claras de que está trabajando seriamente para superar la difícil situación que lamentablemente, por un lado, provocada por la caída de los precios del petróleo y por otro lado, por la incapacidad que han tenido de ensamblar una política integradora que le permita también impulsar áreas nuevas en la producción o retomar áreas en la producción. Eso falta para de visión, que ese país, doctor. Eso le faltó falta, la, no le faltó la visión, caramba, o quizás se confiaron falta demasiado. de iniciativa y también, como hemos dicho, una ineptitud total para manejar la difícil situación política que tiene Venezuela. Ayer, 2 concentraciones, como siempre, un proceso interesante, que es lo único bueno que yo veo en esto, de participación activa de la gente, tratando de conquistar espacio de poder, pero que encuentran una dirigencia de ambos lados que parece no tener interés en focalizar sus esfuerzos en resolver los problemas puntuales que tiene Venezuela. Y es la gran crítica que uno puede hacer. Perfecto, vamos a salir de Maduro, vamos a salir de Maduro. Pero ¿qué vamos a llevar? Pero eso le falta ponerse de acuerdo, incluso se evidencia división entre los opositores venezolanos en cuanto a los criterios de cómo deben hacer las cosas. Tú ves que tomaron el control legislativo, inmediatamente las medidas que tomaban era presión contra el gobierno de Maduro, precisamente. Pero también pero yo digo que también en el gobierno de Venezuela a veces parece predominar mucho el sentimiento como que debe ser el mismo que tiene el médico, que cuando tiene un paciente que se lo han llevado a varios médicos ya, que no quiere como que se le muere en la mano. Es decir, un proyecto en el cual todo el mundo confió, que fue el chavismo, la revolución popular, el socialismo del siglo XXI y todo eso, que se les vaya a morir en la mano a Maduro, como que es muy duro. Además, a veces da la apariencia de que en algunos casos como que él no responde por sí mismo, sino que es un parapeto de una cantidad de personas que ya han echado tantas raíces y dependen tanto de lo que es mantenerse en el poder, que impulsan que se mantenga. Porque a veces uno le da la impresión como de que Maduro tiene todo a su favor para mandarse huyendo. Pero uno no ve... Pero el tema ni siquiera es mandarse huyendo. El tema es que Venezuela, en estos momentos, necesita una salida a la situación política y a la situación económica. Y que evidentemente, ya sea porque hay que reconocer también que no ha sido fácil, Maduro no ha podido gobernar desde el mismo momento en que ganó las elecciones. No ha tenido tampoco mucha paz. Eso sumado a su incapacidad a dejarse ese proyecto completo provocar por una oposición que yo he dicho que son unos locos viejos, y que desde que tomaron el Congreso lo único que hicieron fue también iniciar
un paquete legislativo tendente a tratar de sacar del poder a Nicolás Maduro, sin esperar agotar, digamos, su mandato. Se enfocaron en la oposición y el Congreso en el tema del referéndum. Lo torearon y no pudo haber referéndum en Venezuela porque el oficialismo buscó cualquier excusa para que eso no ocurriera. Sin embargo, ya estamos en marzo y vuelven de nuevo las movilizaciones a las calles de Venezuela, esta vez con una crisis institucional, digamos, al máximo, con el enfrentamiento ya no solo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también que el Poder Judicial, por lo menos la Sala Constitucional, tomó partida en esta situación. Y yo creo, Carlos, que aunque mucha gente no va a reconocer esto, a pesar de todos los errores que han cometido la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela y la dirección bajo la presidencia de Venezuela de Nicolás Maduro, hay que reconocer que a pesar de todo no ha habido una actitud represiva al extremo, porque en otras circunstancias y posiblemente otros tipos de gobierno, la situación, la cantidad de muertos que se estuviera hablando en Venezuela desde aquel mes prácticamente que ocurrió, sí, de una huelga permanente en la que murieron 42 personas aproximadamente, hubiese sido una situación catastrófica. Y ayer veíamos imágenes de manifestantes desarmando policías en las calles, y ellos con una actitud por el momento no ofensiva, defensiva, pero sin reaccionar de manera airada ni indiscriminada. Es decir, no usaron sus armas, por lo menos en la fílmica que vi, para controlar la situación. Entonces, este ambiente complicado puede detonar, porque yo no sé hasta dónde y hasta cuándo va a haber calma en ambos sectores, y esto pueda degenerar en un conflicto de mayores consecuencias en Venezuela, que reitero, los únicos que están capacitados para resolverlo son los venezolanos, y tendrán que buscar la forma de, en esta coyuntura, pensar no en sus intereses partidarios y económicos, de pensar un poco en Venezuela, en esa cantidad de gente que confía todavía en el chavismo, en esa cantidad de gente que confía en la oposición, que cree que en manos de ellos le puede ir mejor a todo. Y entonces resulta que luego llegan también al poder y vienen los retrocesos, vienen las situaciones iguales. Por lo tanto, no sé si va a aparecer una figura en Venezuela capaz de superar estos dos extremos que han estado dirigiendo los destinos de ese país. Creo que sería interesante. Pero yo entiendo, ¿cómo es? Espérate, ¿cómo es? Pero todo comenzó por el asunto, ese mismo Tribunal Superior de Justicia de Venezuela fue el mismo que, al Tribunal Electoral fue que dictaminó como que no estaba todo claro en cuanto a las firmas del referéndum que se estaba recolectando. Pero a fin de cuentas, si Maduro tiene tanta gente, si el gobierno, si el partido que está gobernando Venezuela tiene tanto apoyo, entonces, ¿por qué no acceden a que se haga el referéndum? Así pueden callarle la boca también a la gente quizás ellos consideran que el panorama actual no sería propicio en cuanto a resultados para ellos, porque hay escasez de todo, pero también hay que tomar en cuenta de que si Venezuela se puso como está, por la baja en los precios, porque se confiaron mucho en los precios del petróleo, porque los problemas energéticos debido a que se confiaron nada más en las fuentes hidroeléctricas y no previeron que pudiera haber una sequía, por el desabastecimiento y por muchas cosas, que yo creo que más bien haría el gobierno a su país, hablando de soluciones y de buscar revertir situaciones, en vez de simplemente estar todo el tiempo buscando un culpable, porque cada vez
el pronunciamiento más estridente siempre del gobierno venezolano es la culpa al imperialismo, la culpa a los empresarios, la culpa a la guerra económica. Oye, pero una guerra económica... Carlos, yo no te niego que todo no eso ejerza influencia, pero usted no puede siempre estar buscando la paja en el ojo ajeno. Los venezolanos, y esto lo he dicho en otras ocasiones, la dirección de ese partido, la dirección del gobierno, tiene que sentarse a reflexionar y ver en qué han estado fallando. Sí. Porque algo han estado haciendo mal que le ha provocado esta situación. Independientemente, Carlos, de que el tema económico juega un papel importante, un papel determinante. Porque quizás si en Venezuela el Estado estuviera recibiendo la cantidad de recursos que recibía producto de la venta a precios astronómicos del petróleo, la situación fuera menos tensa, porque la gente tendría con que ir resolviendo sus problemas, situación que no puede hacer ahora. Tú me acordaste a Adriano Miguel Tejada, que decía, ay, sí, si mi abuela tuviera ruedas fuera una bicicleta. Entonces, no es que si tuviera ruedas, es que evidentemente que la profundización de la crisis política está generada también, Carlos, en la profundización de la crisis económica. Claro, sí. Si hubiera cuarto, la situación fuera otra. Mira, hay un fenómeno que yo no entiendo, porque si la cosa estuviera tan mala, por ejemplo, yo te pongo unas imágenes de las marchas, y yo me pongo a mirar una cosa, yo me pongo a mirar que ahí hay negocios que se anuncian, o sea, es decir, donde se hace publicidad externa en las calles así, y se invita a comprar en tiendas, a consumir en lugares, tú te das cuenta de que la cosa no está tan mala, o sea que no hay un movimiento económico interno en Venezuela tan restringido como uno quizás tiene la percepción. Entonces uno Carlos, se pone a pensar. Hay problema porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás en un proceso ascendente de mejoría y luego inicia un proceso descendente de empeoramiento de tu situación, claro que eso se genera dificultades, porque los venezolanos, bien o mal, después de la llegada al poder de Chávez, iniciaron un proceso de inclusión social importante que reconocían todos los organismos internacionales. Habían elevado su calidad de vida. Lógicamente, esto empezó a deteriorarse y eso trae consecuencias. Eso lo aprovecha también el mundo político para sacarle capital y no es ilegítimo. Lo malo es que solo se concentren en eso y no piensen más allá de obtener el poder, sino cómo contribuir para que Venezuela pueda salir de esta situación de la manera menos traumática posible, que es a lo que uno aspira, porque los niveles de enfrentamiento que hay, que por suerte hasta ahora solo se manifiestan en marchas y en concentraciones, te dice lo dividida que está esa sociedad, lo fragmentada, y también el proceso de debilitamiento que, a juzgar de los resultados electorales anteriores, ha ido sufriendo el madurismo en Venezuela.